Bueno, buenos días. Mi nombre es Gaspar Leonel Barizoni. Este es un seminario interno del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Esta presentación la titulé, tiene un título medio largo, que es Cromo, los efectos sobre la salud humana y puesta a punto una técnica para determinación del mismo en agua. Bueno, el título es medio largo, como había dicho, pero bueno, la idea es exponer sobre qué efectos tiene el consumo crónico, principalmente de cromo, sobre la salud humana, ya que hay poca información, es poco lo que quizás manejamos y me pareció bastante interesante lo que produce su intoxicación. Y también, bueno, hablar un poco sobre la técnica que estamos poniendo a punto para determinar el cromo en agua. Bueno, los temas que voy a tratar son estos, o sea, una breve introducción sobre el cromo, principalmente una introducción química del mismo. Los efectos que tiene sobre la salud, el consumo de cromo, ya sea la intoxicación aguda, pero más que nada la intoxicación crónica, y la determinación de agua en agua de cromo. Bueno, para empezar, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es el cromo. Como vemos, el símbolo químico es R, como está en la imagen a la derecha, el símbolo químico. El número atómico es el número 24. Es un metal de color blanco plateado, brillante, duro, que es también resistente a la corrosión. Es el famoso cromado que podemos observar en la vida cotidiana, color bastante característico del mismo. Y bueno, algo que me parece importante destacar y dejarlo en claro desde el inicio, para que se entienda también el seminario, porque me parece fundamental entender esto, que son que el cromo se encuentra en distintos estados de oxidación. Puede estar en cromo más 2, en cromo 3, o sea, el cromo trivalente, y el cromo hexavalente. Estos son los principales estados de oxidación, pero hay diferencias principalmente en lo que es el cromo 3 y el cromo 6, o sea, el cromo trivalente y el cromo hexavalente. El cromo 3, lo que me parece fundamental, que claro, es que se encuentra en la naturaleza. Se encuentra en la naturaleza, ya sea en rocas, en plantas, en suelo, y es un nutriente esencial para el humano, o sea, es necesario incorporarlo con la dieta. Ahora, el cromo hexavalente, por su parte, no es un nutriente esencial, es lo contrario, es un cancerígeno, es un tóxico, que proviene casi exclusivamente por vía artificial, o sea, no se encuentra en la naturaleza, que procede de la actividad humana a través de los procesos industriales que emiten al aire, el agua y el suelo cromo hexavalente. De hecho, la eliminación incorrecta de estos compuestos al ambiente va a terminar contaminando las aguas. Pero me parece importante remarcar esas dos diferencias entre el cromo trivalente y el hexavalente, que uno es esencial, el otro es cancerígeno, que uno se encuentra en la naturaleza y el otro no se encuentra en la naturaleza, sino que es producido por el humano. Bueno, ¿cuáles son sus usos, sus aplicaciones en la vida cotidiana? Bueno, debido a las propiedades mecánicas que tiene el cromo, como conocemos la dureza y la resistencia a la tensión, tiene grandes aplicaciones. Dentro de ellas podemos encontrar lo que se usa como pigmento textil para las ropas, la manipulación del cuero, una industria muy importante que utiliza el cromo, el recubrimiento metálico, como lo es el galvanizado, también se puede utilizar como agente anticorrosivo, como pesticidas, como el dióxido de cromo. También en aleaciones y tiene múltiples otros usos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que dichas industrias pueden emitir al aire, el agua y el suelo gran número de compuestos de cromo hexavalente, pudiendo contaminar los acuíferos, poniendo en riesgo la salud humana y también la salud ambiental. Bueno, ahora sobre lo que es la intoxicación por cromo. Las vías de intoxicación por la cual el humano se puede intoxicar es la vía inhalatoria, que es a través de la inhalación de partículas, es la vía más importante. Los estudios que hablan sobre cromo anuncian como que esta es la principal vía de intoxicación. Me pareció importante o sea, enunciarla, porque bueno, quizás las aguas de consumo no son la principal vía de intoxicación, pero el cromo se puede encontrar contaminando el aire y al contaminar el aire se produce esta intoxicación que, bueno, puede ser también, ¿por qué no?, proyectos a futuro, la determinación de cromo en aire. También puede ser a través de la vía cutánea, a través del contacto directo con el cromo, y la vía digestiva, o sea, a través de la ingesta de comidas y la ingesta de agua. Bueno, el cromo trivalente.
ahora para ampliar un poco la información sobre lo que había dicho al principio, el cromo trivalente, como había dicho, es un nutriente esencial, es un oligoelemento que es necesario incorporarlo con la dieta, que es indispensable para el metabolismo de la glucosa principalmente, muy importante, para el colesterol, los ácidos grasos, entre otros metabolismos, y que se puede incorporar en la dieta a través de distintas fuentes, vegetales, frutas, carne, levadura y granos, principalmente estas dos últimas, levaduras y granos son las que más cantidad de cromo trivalente contienen. Ahora, o sea, el consumo de cromo puede estar por exceso o puede haber un déficit en el consumo. El exceso de consumo de cromo puede generar erupciones cutáneas y alteraciones respiratorias. Ahora, el déficit del consumo de cromo trivalente puede generar alteraciones cardíacas, trastornos metabólicos, diabetes, pérdida de tolerancia al azúcar. Me parece interesante enunciar estos últimos tres puntos de trastornos metabólicos, diabetes y pérdida de tolerancia al azúcar, porque eh, varias revistas, encontré estos papers vía internet, hablan del uso del cromo para el mejoramiento del estado de pacientes diabéticos no insulino dependientes. Este es otro paper que habla de que el cromo lo que hace es facilitar el ingreso de glucosa a través del receptor de insulina. Y que bueno, me pareció interesante dar estos datos porque es poco lo que se conoce sobre cromo y los múltiples usos que tiene también en la salud humana y que justamente recalcar que el cromo trivalente es esencial para la vida. Bueno, ahora con respecto al cromo hexavalente, el cromo más 6, lo encontré en la bibliografía, que dice que el cromo total en agua de vida es usualmente bajo, pero el agua de pozo contaminada puede tener cromo hexavalente. Es un poco lo que nosotros contrastamos en el laboratorio, que me pareció interesante, porque esto es lo que dice la bibliografía. Después, cuando nosotros medimos y determinamos cromo en agua, sacamos conclusiones muy similares a estas. Que bueno, el cromo hexavalente es un tóxico, como había dicho, y que la principal vía de intoxicación es la inhalatoria. Importante en trabajadores de la industria del acero, textil, fumadores. Y bueno, que también es, como es un tóxico, también es un cancerígeno que puede alterar el material genético. Acá la bibliografía explica cómo altera el material genético, que dice que el cromo hexavalente se reduce al cromo trivalente a nivel intracelular, en las mitocondrias y el núcleo, generando reactivos intermediarios, que son diferentes especies de cromo, más 2, más 5, radicales libres, hidroxilo, oxígeno, que terminan alterando el ADN. Y bueno, el cromo hexavalente, como su principal vía de intoxicación en la vía inhalatoria, se asocia muy fuertemente con el cáncer de pulmón y también con el cáncer del seno paranasal y el cáncer de la cavidad nasal, pero la bibliografía que consulté decían que la incidencia de cáncer del seno paranasal y de la cavidad nasal en relación con el cáncer de pulmón es de 1 en 1000. O sea, cada un cáncer de seno paranasal hay 1000 de cáncer de pulmón. Bueno, estas son las prácticas laborales que se asocian a la exposición del cromo hexavalente, son varias, o sea, es más de lo mismo que había dicho al inicio, los galvanizados, la fabricación del cemento, pero me pareció interesante porque el Ministerio de Salud, a través de una guía de actuación y diagnóstico de enfermedades profesionales, sacó una guía de cómo actuar ante una intoxicación de cromo, bastante información de cromo que, bueno, varios de los datos de información que saqué para este seminario los saqué de acá porque me pareció bastante interesante. Bueno, y por último, lo que refiere a la determinación de cromo en agua, que es la puesta a punto que estábamos haciendo en el laboratorio. Hay distintos entes que establecen límites para el agua de consumo en cromo. La ley 11.220 de la provincia de Santa Fe dice que hay un límite obligatorio de cromo total de 50 microgramos por litro, que el Código Alimentario Argentino establece un límite obligatorio también de 50 microgramos por litro, pero de cromo hexavalente, a diferencia del cromo total, y el OMS es lo mismo que dice la ley 11.220, que tiene un límite obligatorio de cromo total de 50 microgramos por litro. Bueno, ¿qué nos decía la teoría para poner a punto esta técnica? Que, bueno, consultamos principalmente el estándar método, que nos decía que una técnica espectrofotométrica, que los reactivos que deberíamos utilizar y que preparamos fueron la solución estándar de cromo de 500 microgramos por litro, a partir de la cual hicimos diluciones para obtener una solución de cromo de 5 microgramos por litro. También utilizamos difenilcarbazida, DFC, que lo agregamos así, que reaccionan con el cromo
y permite detectarlo de manera colorimétricamente, que da un color rosa fucsia y que se debe preparar semanalmente, que me pareció interesante, lo puse esto como para recordar, ya que no sabíamos cada cuánto había que prepararlo y bueno, la bibliografía lo decía. Y ácido sulfúrico 0,2 es normal, que la función que tiene el ácido sulfúrico es acidificar las muestras y esto lo que hace es convertir todo el cromo trivalente a cromo hexavalente para determinar el cromo total. Bueno, este es un videito que esta es la difenilcarbazida, el colorante, cuando lo colocamos en los testigos, y para que vean el color que se obtiene, que es rosa fucsia, que bueno, me pareció interesante compartir lo que lo teníamos. Y bueno, cómo preparamos los testigos y la muestra, cómo las procesamos. Lo que tenemos que hacer en toda la preparación de la curva de calibración de las muestras es agregar la solución de cromo 5 microgramos por litro, agregar agua destilada, cantidad suficiente para llegar a 2 mililitros, añadimos el ácido sulfúrico y por último tenemos que agregar la difenilcarbazida. ¿Qué es lo importante de esto? Es que la difenilcarbazida se le agregan a todas las muestras a lo último, tiene que ser a lo último, al mismo tiempo. Y desde este momento colocamos un timer a 20 minutos para poder medir en el espectrofotómetro, que es el tiempo que tenemos que esperar para medir el mismo en el espectrofotómetro. Bueno, y lo que realizamos fue que hicimos una primera curva de calibración, digo primera porque luego vimos que la podíamos mejorar, que lo que hacíamos era, bueno, acá tenemos nuestros testigos, colocamos la solución de cromo en diferentes cantidades, agua destilada para llegar a 2 mililitros, y agregamos microlitros de ácido sulfúrico, 50 a todas, y de difenilcarbazida, 20. Cuando nosotros le medíamos el espectrofotómetro a una longitud de onda de 535 nanómetros, obtuvimos nuestra curva de calibración. Ahora, cuando nosotros fuimos a procesar las muestras, vimos que todas nuestras muestras caían por fuera de la curva de calibración, o sea, se encontraban por debajo. Entonces dijimos, si las aguas de consumo no tienen tanto cromo, ¿por qué nos está dando por fuera de la curva de calibración? O sea, nos estaba dando muy lejos. Entonces lo que hicimos fue una prueba de ajuste de pH. ¿Qué hicimos? Hicimos unas pruebas para cambiar la cantidad de ácido sulfúrico que le estábamos poniendo en las muestras, y vimos que si le colocamos 200 microlitros a diferencia de 50, nos iba a dar una curva mejor, ya que si no tenía cromo no debería dar color. Y esto lo que hicimos fue, bueno, cambiar la cantidad de ácido sulfúrico que le agregamos a las muestras para reducir así el cromo trivalente a hexavalente. Entonces, bueno, realizamos la última curva, esta segunda curva de calibración, que hicimos lo mismo, o sea, agregamos la solución de cromo, agua destilada para llegar a 2 mililitros, ácido sulfúrico 200, difenilcarbazida 20 microlitros, y obtuvimos la curva de calibración. Lo que hicimos fue procesar las muestras, donde le agregamos ácido sulfúrico, difenilcarbazida y 2 mililitros de la muestra de agua. Y las medimos en el espectro, o sea, esperamos 20 minutos y las medimos en el espectrofotómetro. Lo medimos, nos venían dando datos bien. El tema es que cuando llegamos a medir una muestra, nos dio valores muy, muy, pero muy lejanos de la curva de calibración. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está interfiriendo en la muestra? Y cuando fuimos a analizar los datos, nos dimos cuenta que esta agua, que es la A452, tenía turbidez de 1756 NTU. Nosotros las muestras que procesamos, para que se den una idea, son siempre menos que 1, por lo general, de NTU. Es muy raro que tengamos más de 1. Y que tenía un color que era mayor a 50, cuando nosotros las muestras que siempre medimos tienen de color 1 o 3 o 5. Varían por ahí la mayoría. Pero bueno, esto es lo que va a hablar Ana al final del seminario, de por qué nos dieron estos valores. Bueno, esta es la curva de calibración, los colores, el color rosa fucsia, para que vean cómo lo preparamos. Y bueno, estos son los datos a los que arribamos. Como vemos acá es un boxplot donde graficamos las aguas en función de las partes por millón de cromo. Como vemos, bueno, procesamos 12 muestras solamente, son pocos los datos que tenemos que seguir trabajando. La línea punteada roja es el límite obligatorio de 0,5 partes por millón, que como vemos el 75% de las muestras se encuentran por debajo del límite obligatorio, mientras que el 25% se encuentra por encima del límite obligatorio. Ahora, cuando nosotros graficamos los tipos de agua,
las clasificamos en pozo, de red, de ósmosis inversa y de filtro, en función de las partes por millón de cromo, observamos que esta agua, la que se nos había escapado, eh, era un agua de pozo. Como vemos en este gráfico, imposible casi poder llegar a conclusiones porque está todo muy, muy junto, muy estrecho y el límite de cromo está por acá. O sea, se había escapado mucho de la curva. Por lo tanto, este es el mismo gráfico que este, solamente que sacamos esta muestra del agua de pozo para que sea mejor. Como vemos, las aguas de pozo, como vemos el límite obligatorio, que está marcado acá con líneas punteadas de rojo, 0,05, las aguas de pozo, el 50% se encuentran por debajo del límite obligatorio, mientras que el 50% se encuentra por encima, un poco constatándolo con lo que decía la teoría de que las aguas de pozo son las que principalmente tienen cromo, mientras que las aguas de red, digamos, de inversa y de filtro se encontraban el 100%, o sea, todas las que medimos, por debajo del límite obligatorio. Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Ana Gione y voy a hablar en esta segunda parte del protocolo para el ingreso de aguas que son muy turbias, que son turbias a simple vista. Para eso voy a continuar un poco lo que ya contó Gaspar de esta muestra, que fue la A452. Bueno, Gaspar y yo estamos a cargo de las determinaciones de cromo en agua, pero también de las determinaciones de turbidez y de color. En esta muestra que primero le estábamos midiendo cromo, nos dio un valor muy alto que se nos escapó de la curva que teníamos. Después cuando fuimos a medirle color también nos dio un valor muy alto que se nos escapó de la curva. Entonces nos pusimos a ver qué era lo que podía estar influyendo o si realmente tenía mucho cromo o mucho color la muestra, pero cuando vimos era una muestra que a simple vista ya se veía turbia, nos dio una turbidez de 17,56 NTU, como dijo Gaspar, la mayoría de las muestras que nosotros trabajamos están entre 0 y 1 o alrededor de 1, valores ya de turbidez tan altos son visibles a simple vista. Yo acá les traje una foto, no se aprecia tanto como personalmente, pero bueno, esta es la determinación de color, esta es la curva de color y acá lo último está la muestra, que ustedes la ven medio anaranjada, pero claramente lo que vimos fue que los valores de cromo y de color no eran valores reales, sino eran valores que estaban influidos por toda la turbidez que tenía esta muestra, ¿sí? Entonces, lo que concluimos es que valores tan altos de turbidez van a afectar a las demás determinaciones. Y con valores altos me refiero a valores que son visibles a simple vista, ¿sí? Que vemos el agua y ya vemos un agua turbia. Entonces lo que se hizo esta semana fue una prueba con otra muestra de agua que también era turbia a simple vista, que fue la muestra A466, en donde se midió la turbidez, primero que es esta cubeta de la derecha, sin filtrar nos dio una turbidez de 13,32 NTU, y después se pasó una vez por el papel de filtro de 10 milímetros y ya nos dio un valor de turbidez de 1,59 NTU, que ya se acerca mucho a los valores que manejamos habitualmente. Entonces, a la conclusión que arribamos fue que cuando nos entran estas muestras, que esto quiero aclarar, la mayoría de las muestras que nos entran al CUEM son muestras que no son turbias a simple vista porque son aguas que la gente consume diariamente y si uno abre la canilla y sale agua marrón o naranja, no la va a consumir, pero sí ya en lo que va del año nos entraron dos muestras, creo que la A452, si no me equivoco, era una muestra de la isla y esta un agua de pozo, que sí se veía turbia a simple vista, o sea, veíamos la botella y era muy turbia. Entonces, eso nos iba a interferir en todo el resto de las mediciones. Se concluyó que filtrándola una vez ya se acerca a valores de turbidez bastante habitual, o sea, lo que manejamos habitualmente y no va a interferir en el resto de las determinaciones. Entonces, lo importante y lo que tenemos que saber todos los que trabajamos en el laboratorio es cómo vamos a manejar estas muestras que son turbias a simple vista, que no son la mayoría, pero que sí nos pueden ingresar y que tenemos que saber cómo manejarlo. En Atlantis ya está incorporado, lo incorporamos esta semana,
cuando uno ingresa a la muestra de agua, Atlantis nos dice que si el agua, la muestra de agua, es turbia a simple vista, antes de colocarlo en los tubos de 50 mililitros, que son de los que nosotros vamos a sacar la muestra para realizar las determinaciones, la tenemos que filtrar, ¿sí? Una sola vez. Para filtrar la muestra vamos a necesitar una probeta, un embudo y sobre el embudo colocar el papel de filtro. Bueno, la probeta y el embudo sabemos dónde encontrarlos. Si alguien no sabe, cuando va al laboratorio pregunta, pero sí lo que me quiero concentrar es el papel de filtro, porque es un papel de filtro que es que es un Boeco de 110 milímetros y que lo vamos a encontrar en el kit de turbidez, ¿sí? Entonces, si alguien ingresa una muestra de agua que es turbia a simple vista y que va a necesitar filtrarla para poder ponerlo en los tubos de 50, va a necesitar este papel de filtro que lo va a encontrar junto al kit de turbidez. Acá puse un pequeño plano del CUEM, acá está la puerta de ingreso y egreso, y el kit de turbidez se encuentra en el estante que está sobre la mesada 2, ¿sí? Acá tenemos la mesada 2 y el estante que está arriba, acá está en rojo marcado, el kit de turbidez, que es este maletín negro, ¿sí? Y arriba del maletín, junto al maletín, van a encontrar el papel de filtro para cuando lo necesiten usar. Eso como paso número 1. Y como paso número 2, Atlantis también nos va a pedir que rotulemos la botella de la muestra de agua como turbia. Acá vemos la A466, se ve muy bien a simple vista toda la turbidez que tiene, y la tenemos que rotular como turbia. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ingreso la muestra, la A466, la filtro y la coloco en los tubos de 50, la rotulo. Cuando yo voy a medir, que mido cada uno que realizamos las determinaciones, tomamos el agua de los tubos de 50, si después tenemos que reponerla y vamos a buscar la muestra y la muestra está rotulada como turbia, sabemos que para reponerla la vamos a tener que filtrar, ¿sí? Y eso es todo, espero haber sido clara.